y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial de tapices con la técnica Intarsia Crochet en el que vamos a aprender a realizar esta belleza absoluta de cascanueces. Miren qué absolutamente divino que está este proyecto con todos sus detalles. Sus cordones, su cinturón, sus charreteras, bueno, ni que hablar, todo el tema de los bigotes, la barba, los rulos del pelo, este acabado magnífico del gorro con su copete, su mentita, su cadena, no, bueno, y hasta las baquetas para tocar el tambor. Miren este tambor, lo que es absolutamente hermoso. El trenzado de las botas, bueno, toda esta generación acá de 3D que se hizo con el tema de los copos de nieve grandes y acá unos copitos de nieve más pequeños, para darle un poco más de vida al fondo del tapiz. Así que bien, no falta detalle ninguno. Quizás alguno de ustedes está diciendo, bueno, sí, pero me falta el cascanueces acá en la parte de arriba, o sea, los dientes de arriba y de abajo. Tengo que confesar que es un detalle que a mí particularmente no me gusta. Yo sé que el personaje es así, por eso es un cascanueces, pero a mí me gusta así. Entonces, bueno, lo generé así y me gustó así. Vamos a hablar un poquito de las características de nuestro proyecto. Bien, todo el tapiz a mí me ocupa el largo, el ancho de mi mesa, que si no estoy equivocada es de 90 centímetros. Así que nuestro tapiz, bueno, que está rematado arriba con esta varilla o tubo con sus punteros, tanto arriba como abajo. Bien, así que el largo total del tapiz es de 90 centímetros. En la parte útil ancha del tapiz mide 33 centímetros y en la parte de las varillas, bueno, ya eso uno le da el largo que quiere, ¿verdad? Pero me mide, pues no entra ahí en la cámara, 41 centímetros. Bien, así que es un proyecto que realmente de un excelente tamaño para poder decorar una pared, una columna o algo así en nuestros hogares, así que nos tenemos que meter a trabajar rápidamente con él para poder llegar a diciembre y poderlo lucir durante todas las navidades. Amigos, este es un tutorial de pago. Van a encontrar toda la información de precio y acceso al tutorial aquí en la caja de descripción del video. Bien, la forma de pago es siempre y exclusivamente a través de PayPal. Aquellos que no tengan cuenta de PayPal pueden solicitar a algún conocido o familiar que sí tenga cuenta en esa plataforma que les realice el pago. Y recuerden siempre que un requisito fundamental para poder acceder a los tutoriales es contar con una cuenta de YouTube, bien, ya que la visualización de los videos de los tutoriales de pago es en forma privada en mi canal. Me encantaría poder contar con la presencia de todos ustedes y que disfruten de este magnífico proyecto. Nos vemos en el tutorial. Chao, chao.